Entonces, este es el módulo de reconocimiento visual con Deep Learning y estamos en la segunda sesión. En esta segunda sesión vamos a entrar va a ser nuestra sesión de inicio en Deep Learning. Y lo vamos a hacer justamente revisando un tipo de redes que han demostrado gran impacto en los últimos 5 años o 6 años. Eh, oh, me estoy equivocando, estamos en el 2021 ya esto tiene 10 años. 10 años en el que ha demostrado bastante evolución en temas de reconocimiento visual. Son 10 años, ¿no? Porque la explosión se dio en el 2011 aproximadamente, con el trabajo de Alex Krichevsky. Así que ya son bastantes años en realidad. Vamos a tratar de ver lo que se ha hecho en estos 10 años. Bien. Las redes convolucionales tienen relación con lo que vimos en la clase pasada, que es, que son los operadores de filtrado, ¿no? Los filtros. Los filtros lineales a través de correlación o convolución que describimos la clase pasada y que me permitían extraer información de las imágenes para poder desarrollar alguna tarea, como por ejemplo clasificar u otras más. Sin embargo, a mí me gusta partir este tema hablando un poco de Wiesel y Hubel, que son dos neurocientistas, algo les expliqué la clase pasada, que trabajaron en entender el tipo de información que activaba o que activa las neuronas, principalmente las neuronas más externas asociadas a la capa B1, la primera capa de la corteza visual. Y para eso hicieron un experimento con un gato no anestesiado, les contaba, en el que con ciertos electrodos que colocaban, medían la respuesta ante estímulos visuales, como por ejemplo esa mancha circular que ustedes ven ahí. Durante mucho tiempo, los autores o estos científicos no encontraban respuesta. Presentaban diversidad de patrones y no encontraron respuesta o no encontraban alta respuesta en justamente en los sensores, ¿no es cierto? Sin embargo, por error, ellos mueven la transparencia que ocupaban para proyectar la figura en la pared y aparece un borde. Y justamente cuando aparece un borde proyectado, empiezan a tener respuesta, empiezan a escuchar alta respuesta o intensidad alta de, de lo que estaban sensando, ¿no? De las neuronas. Y se dan cuenta entonces que la parte que estaban sensando estaba orientada a detectar información de bajo nivel, como bordes orientados. Algo de eso vimos en la clase pasada, ¿no? Como encontrar la orientación de un borde en procesamiento de imágenes que tiene relación con lo que estamos viendo aquí. Entonces ellos escriben un libro llamado Visual Perception, en donde ponen muchos hallazgos y se discute o se describe más bien ciertas características de la corteza visual respecto al tipo de información que estimulaba las neuronas de estas capas. Si bien la corteza visual se compone de muchas capas, la que más se conoce es la B1, ¿no? Como la más externa, la que se puede sensar externamente. Claramente, el sistema neuronal, el sistema cognitivo, es difícil de entenderlo en completitud, puesto que para poder entenderlo habría que hacer una intervención, ¿no? En un contexto de tener una persona viva, y eso claramente es impráctico. Bueno, entonces dentro de los experimentos que hicieron con el gato y luego con algunos otros animales, observaron de que había neuronas que se especializaban en información simple de bajo nivel, como estas líneas orientadas. Y más aún,
las neuronas se especializaban en cierta orientación, es decir, una neurona tenía alta respuesta, por ejemplo, ante este borde o esta línea orientada que representa un borde. ¿Ok? Y conforme girábamos esta línea, la respuesta era menos intensa, ¿no? De modo que si está horizontal, no hay respuesta. Pero mientras se aproxima al tipo de línea que la neurona en particular que estaban sensando se especializaba, la respuesta era mayor, ¿no? Y otra vez, conforme se aleje de esa orientación, la respuesta o la intensidad de la respuesta decae. Entonces, se dieron cuenta de que las neuronas se especializaban en un tipo particular de orientación. Además de eso, hay otras características, como por ejemplo, fíjense que el cambio es suave, es decir, existen neuronas que se especializan en un ángulo un poco menor o diferente ligeramente de esta orientación que activa, diríamos, fuertemente a la neurona, diríamos, a la supuesta neurona que estamos evaluando. Las neuronas, por ejemplo, que estaba o que permite sensar un ángulo menor o mayor, pero dado un épsilon, se encuentra también en la cercanía, es decir, mientras más diferente sea la orientación, la neurona que sensa esa orientación diferente está más lejos. Mientras más parecidas son las orientaciones, están más cerca. Hay una relación, una coherencia ahí como de continuidad, ¿no? Además, las neuronas tienen también una coherencia espacial. ¿Qué quiero decir? Que una neurona se especializa en un borde orientado, ubicado en cierto espacio, en cierta ubicación, no en todas las ubicaciones. Y eso tiene relación porque las neuronas tienen coherencia espacial con las células de la retina. La retina están, o las células, los conos, las células fotosensibles están ubicadas en la retina, ¿no es cierto? En la parte posterior del globo ocular. Y tienen una distribución ahí, digamos, espacial, o sea, están ubicadas, podríamos traducir esta superficie curva de la retina en un plano, y eso podríamos indicar que hay un asunto bidimensional que se proyecta hacia la corteza visual, particularmente la B1, y en la B1 hay neuronas que reciben información de ciertas partes de la retina. Por lo tanto, hay neuronas que se especializan, por ejemplo, en recibir información de la parte superior izquierda, otras de la parte superior derecha, otras de la parte inferior, en fin. Entonces, hay esa coherencia espacial, hay ese comportamiento. Entonces, una neurona que se especializa en un ángulo, digamos, en este ángulo que podría ser 135 grados, y además que esté ubicado en cierta localidad, en cierta posición. ¿No? Esa neurona, si mira otro lado, no va a activarse porque hay una coherencia espacial. Entonces son cosas que Hubel y Wiesel escribieron dados sus experimentos. Y eso tiene relación con lo que vamos a ver o con el modelo más famoso dentro del Deep Learning. Entonces, un esquema de la información que las neuronas procesan es esto. Dada un estímulo, como por ejemplo la foto de un ratón en este caso, esa información pasa a la retina y de la retina se transfiere información hacia la corteza visual y las primeras neuronas se van a encargar de sensar tipos de bordes. Por ejemplo, va a haber neuronas especializadas en este tipo de borde, otras en este, en fin. Y eso también con conjunto de neuronas especializadas en diferentes ubicaciones, o sea, espacialmente. Y además se observó que hay células que procesan información más compleja, que vienen o que reciben información del conjunto de una capa anterior, como la capa de las células simples, para responder a cosas más semánticas, como por ejemplo, ya no se trata de solo una línea, sino por ejemplo de una esquina, o de un patrón tipo T, o de un arco, o de alguna forma un poco más compleja. Y eso hace suponer que
hay niveles más complejos que se encargan, por ejemplo, de entender que aquí hay orejas, que aquí hay una cola, que aquí hay un ratón, es decir, ya de cuestiones más semánticas, ¿no? Mientras al inicio uno decía, acá hay un borde de 45 grados donde no tiene nada de semántica con respecto al ratón, mientras yo voy más hacia adelante, van a haber neuronas que sí van a interpretar la información en forma más semántica. Y esa información más semántica es la que ayuda finalmente a inferir que lo que estamos viendo es un ratón y no un gato, ni un ave, ni un perro. Eh, por lo tanto, aquí entendemos que hay una jerarquía de capas, y esa jerarquía de capas tiene relación con el tipo de información que cada una de las capas procesa. Al inicio, la información que se procesa o que se extrae es información de bajo nivel, poco semántica, que no tiene mucho significado aislado, eso significa poco semántico, y mientras voy avanzando, hay mayor semántica, información más especializada en el contexto que, en este caso, por ejemplo, que estoy evaluando, se trata de animales, por lo tanto, la información que yo extraiga del animal, en particular que el cerebro a través de las neuronas extrae del animal, van a estar asociados al contexto de los animales, ¿no? Entonces va a poder extraer información más semántica para reconocer, obviamente, un proceso que se da en tiempos muy rápidos que uno ni se da cuenta, ¿no? En forma muy inconsciente posiblemente. Y este modelo es el que se refleja también en el modelo de red convolucional que vamos a discutir. Antes de ello, aquí les quería mostrar el gráfico de la información que pasa por el globo ocular, ¿no? En la retina, y se traduce o se transfiere, perdón, a la corteza visual que está en la parte posterior del cerebro a través de sus diferentes capas. La capa roja, fíjense, es la que más se conoce y es la capa B1, que es una capa externa y que es la que se ha evaluado a través de estos electrodos con el experimento del gato particularmente. Bueno, esto lo expliqué. Entonces, las redes convolucionales, fíjense, tienen un comportamiento similar a, y vamos a darnos cuenta, y voy a demostrarles al final posiblemente la próxima clase, sí, el día jueves, esto de información de bajo nivel y información más compleja, eso lo vamos a ver luego. Pero, entonces, las redes convolucionales son redes neuronales que se organizan en capas, y estas capas le dan el comportamiento jerárquico que el modelo biológico tiene, ¿no? Que se demostró con los experimentos de Hubel y Wiesel. Entonces, finalmente, todo lo que está aquí como de azul es la red neuronal y es una red convolucional. Convolucional porque vamos a tener capas que van a realizar una operación de convolución a través de algunos pesos, de algunos filtros que van a aprenderse de acuerdo a un contexto. Lo interesante aquí es que yo no tengo que preprocesar, no tengo que hacer mucho con la imagen de entrada. La imagen más o menos ingresa a la red en forma cruda, en forma completa, con toda su información. Aquí está ingresando, por ejemplo, el dígito 2 como imagen. Y esta información pasa al primer nivel. Aquí se trata de una capa convolucional, ya voy a explicar más en detalle esto. Y esa información que se extrae de aquí pasa a un siguiente nivel a través de capas convolucionales y luego pasa a un siguiente nivel y pasa a un siguiente nivel hasta que finalmente yo tenga un nivel con una cantidad determinada de información y esa me permite clasificar, es decir, de ahí tendré una entrada que va a entrar a un clasificador especializado en los ceros, otro clasificador especializado en los unos, y a 10 clasificadores, ¿no? Y cada uno de ellos va a medir si la información que está ingresando corresponde a su especialización. En este caso, el que debería activarse es el que corresponde al número 2, ¿no? Ese sería el modelo que estamos presentando aquí. Entonces, entre medio, esta red extrae información. Y esto de extraer la información tiene que ver con lo que vimos, tiene que ver con el tema que toqué en la clase de ayer, que era el extractor de características. Entonces, el extractor de características
lo tenemos ahora dentro de la propia red. Y todo este modelo hay que entrenarlo. Todo este modelo hay que entrenarlo. Técnicamente, cada nivel que representa una salida del nivel anterior, esto es una salida respecto a una operación que se hace sobre la entrada, aquí habrá una salida respecto a una operación que se hace sobre esta entrada. Fíjense que las salidas se van convirtiendo en entradas al siguiente nivel. Entonces, técnicamente o matemáticamente, el contenido, la información se representa como un tensor. Esto es un tensor, y un tensor se define como un elemento que generaliza el vector o las matrices. Normalmente uno, cuando llama vector, lo llama a una estructura lineal. Matriz está asociado a una estructura bidimensional, ¿no? Filas y columnas. ¿Qué pasa cuando tengo una estructura de más dimensiones? No solo de 2, sino de 3, de 4, de 5, de 6. La generalización de este elemento le llamamos tensor. Entonces, los tensores, fíjense ustedes aquí, los tensores normalmente siguen se caracterizan por tener 3 dimensiones. Una de ellas representa la altura relacionada con la información espacial que se va a procesar, o sea, la altura de la imagen. Otra es el ancho, que también está relacionada con la información espacial, que sería el ancho de la imagen. Entonces, el H y W representan las dimensiones espaciales. Esta es la dimensión espacial. ¿Ok? Y hay otra dimensión llamada C, que tiene que ver con la cantidad de canales, la cantidad de mapas que yo genero, que el modelo genera. Y esa cantidad de mapas es un hiperparámetro que uno define, y que en cada nivel puede variar, ¿sí? Pero recuerden la clase pasada que hablamos de convolución, de filtros. Entonces, cuando uno aplica un filtro a una imagen, genera un mapa. Si aplico otro filtro, genera otro mapa. ¿Cuántos filtros aplico aquí? C. Aplico C diferentes filtros para generar C mapas. Eso es lo que dice esto. Y esto de aquí, fíjense, ahora se convierte en una entrada a un segundo nivel. Y esto a otro nivel. Y esto a otro nivel y a otro nivel. En fin. Cada uno de estos componentes lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, como dice aquí, un tensor es representado por 3 dimensiones. Y en ese orden, H, W y C. ¿Ah? H, W y C. Ustedes, no sé si vieron en el curso de Deep Learning, procesamiento en batch, porque seguramente en Deep Learning vieron métodos de optimización, como el gradiente descendente, stochastic, o gradiente descendente estocástico. ¿No es cierto? El gradiente descendente por batch. ¿Qué significa esto? Significa que para poder entrenar el modelo, que significa actualizar los pesos del modelo, yo no ingreso una sola imagen, sino que ingresa un lote de cierta cantidad de imágenes. Entonces, cuando tengo eso, los tensores se agrupan en otra dimensión más, porque tendré, ahora si tengo 10 imágenes de entrada, aquí tendré 10 tensores diferentes, cada una para la imagen de entrada. Entonces, eso se organiza a nivel también matricial como un tensor con una dimensión más. Agregamos la dimensión inicial B, que representa la cantidad de elementos a procesar, que es el batch. Entonces, finalmente, cuando uno programa esto, cada nivel se puede comportar o se define con una estructura de 4 dimensiones, donde primero va el batch, la cantidad de elementos que estoy procesando en una pasada, H, el alto, W, el ancho, C, la cantidad de canales que voy a procesar. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Sí? Tal vez las preguntas van a salir después, porque ahora voy a entrar en detalle a cada una de las estructuras. Entonces, un comentario. Si no me equivoco, creo que no vimos lo del batch, parece. ¿No vieron lo del batch? Con el profesor, pero no estoy seguro. Si alguien me puede confirmar, pero creo que no vimos lo del batch. Tiendo a creer lo mismo que Álvaro. No sé si no se preocupen. No se preocupen, pero vieron gradiente descendente, ¿no? Backpropagation. Sí.
Ya, También. ¿Se refieren al batch size? Entiendo que sí. ya, Sí, no importa. No importa, lo importante es que vieron gradiente descendente y hacerlo en batch no es un problema. Es rápido de entender. Lo importante es que saben que hay una actualización de pesos, ¿no? Y nosotros vamos a mencionar algo de ello, pero yo entiendo que sí vieron la teoría de backpropagation, porque es básico para tener una red neuronal. Ok. Vamos a seguir y vamos a ir viendo poco a poco, porque luego les vamos a mostrar un código, van a hacer ejercicios. Tratamos de que esto sea un poco más ¿no? Cercano a lo divertido. Bien, pero primero entendamos qué es cada una de las estructuras que voy a tener. Entonces le dije que una red convolucional se compone de capas convolucionales. Entonces, ¿qué es una capa convolucional? Una capa convolucional es una capa que tiene pesos. Y esos pesos representan un filtro, tal como lo vimos en procesamiento de imágenes en la clase de ayer. Este W representa un conjunto de pesos, ¿no? Y fíjense, si yo tengo, voy a suponer que esto es aquí una imagen de entrada, y esta imagen tiene data, ¿no? Ya vimos la clase pasada que una imagen es una matriz que tiene, vamos a suponer que tiene un solo canal, y tiene numeritos, las intensidades ahí. Por lo tanto, si yo tomo una parte de la imagen, esa parte tiene, digamos, aquí vamos a suponer que es una parte local, una localidad de 3×3, por lo tanto acá hay 9. Aquí hay 9 elementos. Esos 9 elementos representan el tamaño de entrada a esta neurona que estoy graficando, que representa la salida del procesamiento. Y tengo un conjunto de W que debería ser igual a la cantidad de X, o sea, a 9. Tengo 9 pesos aquí. ¿Sí? Estos 9 pesos representan un filtro. Deben recordar la clase de ayer. Vimos filtros. ¿Cuál es la operación que se hace entre estos dos, entre X y W? Esto que está arriba, el producto punto. El producto punto, es decir, cada X con su respectivo peso se multiplican y luego todo se suma. Y finalmente esa aplicación en cada localidad genera un valor. ¿Sí? Recuerden que esta localidad se centra en un punto. Así que el punto sobre el que están procesando es el punto o es la coordenada que deberían generar aquí. O sea, hay una relación espacial. ¿Sí? Pero acá hay varios puntos. Entonces, esta ventanita tiene que desplazarse y va tomando diferentes X, y va generando su correspondiente salida, su correspondiente valor en la salida. Sin embargo, el W se mantiene fijo. El W debe mantenerse fijo, porque en la convolución, en el filtrado, ustedes no cambian el filtro si cambian la ubicación de la ventana. Van recorriendo con el mismo filtro. Porque la idea es que si tienen un filtro que extrae información de bordes verticales, tiene que analizar toda la imagen para saber dónde están los bordes verticales. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que se hace. Por lo tanto, si uno lo asocia con redes neuronales, lo que aquí tenemos es un mapa de neuronas. Un mapa de neuronas. Este puntito rojo representa una neurona que tiene un campo receptivo, es decir, que procesa cierta información de la imagen. Un punto que está en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, procesará la información de la esquina inferior derecha de la entrada. O sea, se dan cuenta que cada neurona sí tiene su propio campo receptivo. Entonces, aquí el campo receptivo, ahora no nos va a interesar mucho, pero más adelante, sobre todo cuando hablemos de detección, vamos a ver que el campo receptivo es un concepto que debe estar claro. ¿Y qué es un campo receptivo? Así pues, como para definirlo en forma general, el campo receptivo simplemente es la información de la escena que afecta la salida de una neurona. Si una neurona es afectada por toda la escena, su campo receptivo es toda la escena. Si esa neurona es afectada solamente por un pequeño pedacito de la escena, ese pequeño pedacito es el campo receptivo. ¿Ok? Y en un proceso convolucional, el campo receptivo básico es justamente la localidad del tamaño del kernel en una convolución, el tamaño del kernel que representa cierta
localidad que multiplica los pesos del filtro y da una salida. Ok, en realidad esto es una capa convolucional, así se le llama, pero técnicamente lo que se aplica es la correlación, ya vimos, ¿no? Ya vimos por qué razón. Acuérdense que la convolución reflejaba el filtro, en este caso no es necesario. Bueno, entonces aquí hay que aprender un conjunto de pesos. ¿Cuántos? El tamaño del filtro es un hiperparámetro, hoy día ya no tanto, pero solía ser un hiperparámetro. Ya les voy a explicar por qué ahora no es un hiperparámetro, pero por ahora podríamos todavía entenderlo como un hiperparámetro. Profesor, ¿Sí? el filtro más pequeño es de 3×3, para que tenga un punto al centro. ¿Existe uno más pequeño que ese? Sí, podríamos tener un filtro de, por ejemplo, 1×3, o sea, de una fila y 3 valores. Que no sea bidimensional, que sea solamente lineal. Es posible, podría ser. En teoría. En la práctica no se da eso, pero en teoría sí. En la práctica Claro, podríamos porque entender como 3×3, sí. teóricamente un, un kernel podría ser de 1, y ahí sería una neurona por píxel, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver que hay convoluciones de 1 por 1, sí. Ok. Sí, pero lo que haría ahí es simplemente transformar. ¿Se dan cuenta que estaría transformando la información? Sí, es posible. Es posible. Y eso se utiliza para transformar la información. Lo voy a explicar, pero sí es posible. Gracias, gracias. Entonces, acá hay un parámetro que aprender. Perdón, hay un parámetro que definir, que es el K. Y acá pongo K por K para facilitarnos el trabajo, pero en realidad el filtro no necesita ser cuadrado. ¿Ok? Pero sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a considerarlo cuadrado, pero recuerden que podría ser no cuadrado, ¿ya? Entonces tenemos acá un filtro o un conjunto de K por K pesos, ¿sí? Y recuerden además que las neuronas tienen un parámetro libre que es el B, el bias o el bias, que se suma para darle mayor flexibilidad finalmente al hiperplano que aprende una neurona. Entonces, en la práctica, eso también lo deben haber visto, una neurona le suma a este valor un B, que es el bias. ¿Ok? Entonces, para generar un mapa de cara, o sea, para generar el resultado de un filtro, yo necesito los K por K más uno más, ¿no? Que sería el parámetro B. Eso. Eso cuando la cantidad de canales que tengo como entrada es 1, como el caso de la izquierda, es un solo canal la entrada. Pero yo les contaba que uno podría tener como entrada un tensor de C canales, porque finalmente los tensores resultantes vuelven a ser entrada del siguiente nivel. Y un ejemplo sencillo es cuando la imagen, por ejemplo, tiene 3 canales, como el caso de RGB. ¿Sí? Ahí tenemos 3 canales. Y conforme avanzo, voy a tener más canales posiblemente. ¿Ya? Entonces, quiere decir que yo no solo tengo un plano, voy a tener muchos planos, muchos mapas, muchos canales como entrada. ¿Qué hago ahí? K por K no me va a alcanzar. Lo que tengo que hacer es generar un filtro con la misma cantidad de canales. Es como tener tantos filtros como canales haya en la entrada. Es por eso que finalmente el tamaño del filtro deja de ser K por K y es ahora K por K por la cantidad de canales de entrada. Porque para cada canal de entrada yo necesito un K por K. ¿Ok? Entonces, así el W, este W, se define como con esta cantidad de parámetros, ¿no? Con esta cantidad de parámetros, donde Nin es el número de canales del input. Pero sea cual sea la cantidad de canales en el input, un filtro solo genera un canal. La salida es un canal. Si acá yo tengo Nin, la salida de un filtro es un canal. ¿Sí?
Y para eso yo necesito aprender N-in por K pesos más 1. Acá nos olvidamos de que hay que sumarle 1, ¿qué? El B. El B. Hay que sumarle el B. Esa es la cantidad de parámetros que hay por canal. Entonces aquí lo dice claramente. El número de parámetros entrenables o aprendibles para esta operación de filtrado es N-in por K más 1. Pero ahora agregamos más complejidad. Pero eso es cuando yo aplico un filtro, cuando yo aprendo un filtro. Y eso no resuelve ningún problema. Lo que debo hacer es aprender varios filtros. Entonces no me quedo con un rojo como salida, sino que genero otro filtro y me da otro mapa u otro canal. Y genero otro filtro más y otro más y otro más. Y ahí viene el N-out. ¿Qué es el N-out? El N-out vendría a ser la cantidad de canales de salida, que en el gráfico inicial lo representé como C, la cantidad de canales, ¿no? Que tendría el tensor de salida. Entonces, la cantidad de parámetros totales que uno necesita para entrenar un modelo de o una capa de este tipo es N-in por K más 1, eso por cada canal que genero. Y como tengo N-out salidas, o N-out canales, habrá que multiplicar todo ello. Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, si ustedes dicen, mi modelo, ¿cuántos parámetros necesita aprender? Es esto. Esto es la cantidad de parámetros que necesita aprender. Donde N-in, y N-out lo van a conocer a priori. O vendrían a ser los hiperparámetros, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos una capa que lo que hace es agregar información. Cuando digo agregar no me refiero de añadir, me refiero de una operación de agregación, de sumarizar, de resumir información. Porque a ver, si yo estoy analizando un objeto, yo inicialmente veo detalles, pero una vez que vi esos detalles, yo tengo que cambiar la escala, ver un poco más, con mayor escala, ¿no es cierto? Inicialmente, por ejemplo, yo estoy viendo de un árbol sus texturas, sus vetas, y luego me alejo y trato de ver la forma, junto con las hojas, y cómo es la forma final del árbol, ¿no es cierto? Entonces, hay como diversos niveles de detalle en que uno observa para inferir algo. Y normalmente cuando uno procesa la información, la hace aumentando la escala o aumentando el nivel de la escala que uno, del objeto que estoy midiendo. Por lo tanto, necesitamos sumarizar. Y otra razón para sumarizar es que cada nivel que estoy procesando de resultado tiene información redundante. Por ejemplo, si ustedes miran una imagen, digamos acá la imagen, voy a poner la imagen del ratón. Aquí la imagen del ratón. Si ustedes miran la parte de la oreja y toman un punto, ahí van a encontrar cierta textura, ¿no? Respecto a la oreja del ratón. Y un píxel al lado de algún punto tendrá la misma información. Y si toman parte del cuerpo, alrededor del cuerpo hay información redundante. Es la misma información. Se dan cuenta que en cierto nivel de detalle va a haber redundancia, y esa redundancia hay que ir reduciéndola para procesar otro nivel de detalle. Eso pasa también en el modelo biológico. El modelo biológico en la retina se reciben millones, hay millones de células fotosensibles que reciben toda la información, pero nosotros captamos información redundante. Si captamos información de la pared, en la pared tenemos información repetitiva en el color. Entonces, la retina no pasa toda esa información al cerebro, sino que hace un filtro. Y obviamente también anatómicamente los conductos que llevan al cerebro es una cantidad mucho menor que la cantidad de células. Entonces no se puede transmitir toda la información. Entonces se filtra. Hay un primer filtrado. Y en la capa B1 se procesa y también se filtra información para pasar al siguiente nivel y finalmente activar una respuesta.
Entonces, es necesario tener una capa de resumen, de pooling técnicamente hablando. Y esa capa de pooling lo único que hace, estoy aquí, volvamos, la capa de pooling, lo único que hace es tomar cierta ventana, cierto tamaño de ventana, cierta vecindad, y por ejemplo la vecindad de acá rosada, y es agregarla. Agregarla, es decir, por ejemplo, podría sumarizarlo como un promedio, como un máximo de todo este bloque, como un mínimo, en fin, con alguna operación. Y convertir todo esto en un solo punto, o en un solo valor. Y luego, moverme al vecino, pero no tiene sentido moverme al vecino. Lo que hay que hacer es dar un salto. Normalmente uno da un salto de 2, es decir, 1 por medio, porque el punto que está al lado va a tener muy probablemente la misma información. ¿Sí? Entonces, ese salto que se da se le llama stride. Y lo típico es utilizar un stride igual a 2. Quiere decir que el pooling layer lo que hace es tomar una vecindad centrada en un punto y luego me salto un punto y tomo otra vecindad y voy generando resultados sumarizados. Y como me salto un punto, entonces en cada dimensión vamos a reducir a la mitad la información espacial. Y eso es lo que se muestra en el gráfico inicial. En el gráfico inicial, ustedes deberían haberse percatado de que aquí tienen, por ejemplo, un tensor de cierto H y cierto W. Cuando pasamos al siguiente nivel hay cierto H y cierto W, pero más pequeño. Cuando pasamos al siguiente nivel hay cierto H y cierto W mucho más pequeño, y así sucesivamente, hasta llegar a un nivel que uno considera suficiente. Sin embargo, al haber menos cantidad espacial de puntos, tengo la posibilidad de ocupando los mismos recursos computacionales que procesaron el canal, el nivel anterior, poder aumentar la cantidad de canales, ¿no es cierto? Tengo ese espacio, porque si yo pude procesar este bloque con un HW más grande que el siguiente, y con cierto C, ahora puedo darme el lujo de aumentar el C. Y en la práctica uno hace eso. O sea, mantiene el nivel de cómputo, el nivel de recursos, reduciendo H, reduciendo W y aumentando el C. Si se dan cuenta, en cada nivel la cantidad de canales va aumentando. Va aumentando. Es una técnica que normalmente se sigue en estos modelos. ¿Ok? Algo interesante es que el pooling layer, este modelo, no tiene ningún parámetro que entrenar. ¿Ustedes ven algún peso aquí? No hay ningún peso. Es solo agregar, es solo sumarizar. Se sumariza la información y se reduce la dimensionalidad espacial. ¿Ok? Esto es lo que hace este tipo de capas. Pero hay hiperparámetros que uno define. Por ejemplo, el stride. Yo, cuando digo stride igual 2, lo que estoy diciendo es que me salto un punto. O sea, digamos, me salto al segundo punto. Estoy en un X, me voy a un X más 2, ¿no? No me voy al X más 1 siguiente, sino me salto 1. Y otro hiperparámetro es el tamaño de la ventana. O sea, ¿cuánto sumarizo? De 3x3, de 5x5, o sea, el tamaño del kernel, es un hiperparámetro. En la práctica hay estándares, ¿ah? Normalmente el stride siempre es igual a 2 y la vecindad siempre es de 3x3. Son como estándares que han quedado dentro de la historia. Hay un pooling muy particular que es el Global Average Pooling. ¿Y de dónde viene el Global Average Pooling? En algún momento yo voy a tener cierto tensor y ya vamos a ver dónde lo ocupamos, y me interesa que este H y este W, que tiene una dependencia fuerte de la imagen, ¿no? Bien, fíjense, si ustedes tienen una imagen de 100% y reducen siempre la mitad en 3 pasos, ustedes después del tercer paso tendrán cierto H y cierto ancho, cierta altura y cierto ancho. Pero si tienen una imagen de entrada de mayor tamaño, digamos 200 por 200, tendrán otro alto y otro ancho. Entonces tendrán diferentes tamaños de tensores dependiendo del tamaño de la entrada. Y eso puede ser un problema. Puede ser un problema para la arquitectura. Entonces, para aliviar esos problemas, existe un operador llamado Global Average Pooling, que lo que hace es colapsar la información del H y el W. Cuando ya tengo suficiente información aquí, o poca información en todo caso, aquí poco H, poco W, suele
utilizarse una reducción. Es decir, este canal se reduce a un valor. Por ejemplo, el promedio o el máximo. Normalmente el Global Average Pooling, por el mismo nombre, es el promedio. Entonces, 5 representa el promedio de este canal. 3 representa el promedio del siguiente canal. 8 del tercer canal. Entonces, finalmente, el Global Average Pooling no es más que un proceso que permite traducir un tensor que tiene altura h, ancho w y profundidad, a tener una altura igual a 1 y un ancho igual a 1. Y me quedo con la profundidad. Dicho de otro modo, de pasar de un tensor de 3 dimensiones, paso a un tensor de una sola dimensión, el depth, porque el 1 por 1 se puede eliminar. ¿Ok? Entonces, así, independiente del tamaño de la imagen, yo puedo tener vectores de tamaño estándar, o representaciones de tamaño estándar, algo que se ocupa mucho, y se ocupa sobre todo en las redes modernas. Ok. Y otra operación útil para nuestro propósito, para crear la red convolucional. ¿Profe? ¿Sí? Sí, disculpe, con respecto a la PPT anterior, ahí no sé, no me quedó tan claro cuando dice que ya ahí se colapsa o se reduce la figura de la izquierda, ¿cierto?, hacia la de la derecha, pero se toman valores en específico, hay como una regla, o sea, no regla, pero ¿Cuál valores? No. ¿cuál es como el criterio? Por El ejemplo, Global Average Pooling toma el promedio de cada canal, o sea, diríamos, cada canal saca su promedio y genera un valor. pero de todos los elementos de ese canal. Sí, todos. Todos, por eso es Ya. global. Y ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, esa es la idea, interactuar. José Manuel, Sí. una pregunta. Oye, intuitivamente así como que da la impresión de que perdí información de la imagen, ¿no? Cuando tú haces Eso, este tipo no de se- operaciones. En teoría se pierde porque has quitado, diríamos, si reduciste a la mitad en cada dimensión, perdiste la mitad en cada dimensión. En teoría sí, pero en la práctica no, porque esa información suele ser redundante. Lo que yo decía, si están mirando una pizarra y miran lo interior de la pizarra, hay una homogeneidad, ¿no es cierto? Un color blanco o negro que es repetitiva. Entonces, hay que ir eliminando esa redundancia. En la práctica es aconsejable ir reduciendo porque sí existe redundancia en la información visual que uno va captando. Ya, o sea, pero yo estoy pensando en imágenes más complejas, por ejemplo. Cualquier imagen. No sé, no sé. Que o sea, te entiendo perfectamente y yo creo que hace total Ojo, sentido. buena pregunta, pero dense cuenta aquí que en realidad no se pierde, porque la información que tuviste aquí sirvió para generar valores aquí. Y Claro. esto sirve para generar valores aquí. Es decir, estás absorbiendo información, no la estás perdiendo. Lo que pasa es que aquí, en este nivel, al ya tener un nivel mayor de semántica, hay información, digamos, que en ese nivel es redundante. Y eso se trata de eliminar con el pooling, se trata de aumentar la efectividad, porque si no reducimos, no tenemos la posibilidad de extraer más características, porque se nos va a complicar el modelo y va a ser mucho más pesado. Entenderán que H por W tiene que ver o impacta la cantidad de operaciones de punto flotante que uno realiza en estos cálculos. Entonces, Claro. la estrategia de reducir tiene sentido, porque sí hay información redundante en cada nivel, y además me permite hacer más eficiente el modelo. Claro. Claro, ahí estoy pensando así como que, en el fondo, cada etapa o cada convolución hace un muy buen resumen de lo anterior. Sí, ¿Cierto? claro. Es como, resume de manera muy eficiente Claro. y de esta manera no hay pérdida Por de información. ejemplo, piensen, miren el dígito 2. Vamos a volver a este gráfico, el dígito 2. Inicialmente, el dígito 2. Ustedes podrán decir, ¿qué puedo ver acá? Lo que podrían medir es ángulos, ¿no es cierto? Miren ángulos en cierto, acá van a ver un ángulo o líneas, ¿no? Una línea diagonal, acá una que sube, bien. Acá no ven lazos, aquí hay un bucle, ¿no? Un lazo.
¿Acaso el primero solamente ve ángulos? Pero esos ángulos luego, y de acuerdo a la ubicación espacial, el siguiente nivel lo que va a ver son curvaturas. Mira, acá hay algo como curveado, acá hay un lazo, acá hay una... Y en la parte inferior, o sea, sabe dónde están ubicados para poder diferenciar, por ejemplo, un 6 de un 9. Entonces, el siguiente nivel ya va sumarizando. Ah, aquí hay un lazo abajo y una curva arriba, abierta. El siguiente nivel dice, hay un... bueno, para el 2 creo que eso es suficiente, un lazo abajo y una curva arriba abierta, y esa información la pasa a los clasificadores y dice, el 0 tiene ese comportamiento, una curva abierta arriba y un lazo abajo, no, el 1 tampoco, el 2, el 2 sí, entonces el 2 se activa. Esa es la lógica de este proceso, de ir tomando información e ir reduciendo la información, pero aumentando la semántica. En la práctica, en realidad, no es reducir la información, es aumentar la información, pero a partir de información redundante. Porque si ustedes ven el 2 tiene trazos, y si ven un punto negro, al lado de ese punto negro hay otro punto muy parecido en ángulo, en ubicación, en fin, que es redundante. De hecho, si reducen la dimensionalidad, o sea, espacialmente al 2, van a seguir viendo un 2. Entonces, en cualquier caso, se da eso de redundancia. La información, las escenas son redundantes por naturaleza. Me hace recordar las huellas dactilares, ¿no? Las huellas dactilares, si uno mira las orientaciones, yo creo que les mostré un gráfico de orientaciones en la clase pasada, nos damos cuenta que las orientaciones también son redundantes. Es decir, si tiene un ángulo de 10, al lado tendrá un ángulo de 10 también, y van a ir alejándose de ese 10 y ahí van a ir suavemente cambiando, pero no hay cambios bruscos. No hay cambios bruscos. Entonces, esa redundancia es la que las redes aprovechan para hacer más eficiente el modelo. Súper, gracias. Ya, esta última capa es interesante también porque es una capa típica, pero quiero que al final lo asociemos con la convolucional. A ver, esta es la famosa capa llamada MLP también, Multilayer Perceptron. ¿Por qué multilayer? Porque acá hay una capa que se conecta, que va a tener información y que va a generar información y que se conecta a una neurona, a un perceptrón. Pero acá hay otro perceptrón. Acá hay otro perceptrón y acá hay otro perceptrón. Entonces, como que hay varios perceptrones, ¿no es cierto? Acuérdense de perceptrón, de neurona. Fíjense aquí, que en este tipo de capa, la entrada es lineal. O sea, aquí no tengo dos dimensiones, tengo una sola dimensión que estaría asociada a la cantidad de canales que hay aquí, al N-in, al número de canales de entrada. ¿Y qué pasa con el H y el W? El H y el W valen 1, si lo asocio con la convolución. Entonces, aquí genero un canal de 1 por 1 también. Y para eso aplico un filtro W, que serían los pesos que procesan todo esto. Pero como cada canal tiene tamaño 1, no hay que recorrer nada, simplemente hay que tomar este valor, este valor, este valor, este valor, este valor aquí, multiplicar por los pesos correspondientes y generar la salida. Entonces, esto se puede ver como un proceso o una capa convolucional en el que el H y el W valen 1. Otro conjunto de pesos tomará las salidas de aquí y generará la segunda neurona, o el valor de la segunda neurona, tercera, tantas neuronas como hay aquí. Entonces, esta cantidad de neuronas representa el número de canales de salida. Entonces, ¿cuál es el número de parámetros entrenables aquí? ¿Se acuerdan de la convolución? Era N-in por K más 1. Y K por K tiene sentido cuando hay un comportamiento espacial. ¿No es cierto? Espacialmente me muevo en ventanas de K por K. Pero en una capa densa o fully connected, no tengo, digamos, el HW, tengo un solo valor ahí. Entonces el K por K se convierte en 1, o sea, K vale 1. Entonces solo me queda N-in más 1, del bias, ¿no? Y si ustedes observan esa expresión de N-in por K más 1 por N-out, se repite aquí. Pero el K por K da 1. Se elimina y me queda N-in más 1 por N-out, que es la cantidad de parámetros entrenables. Entonces, finalmente, la capa densa es un caso particular de
una capa convolucional en el que el H y el W valen 1. Se puede entender así. Alguien me pregunta, dice, GAP, ¿se aplica más cerca del uso de la red neuronal densa? Ah, claro, por el modelo, parte no en caso de no tenga el shape adecuado. Exactamente. Lo que dice su compañero es que para que todas, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la imagen, siempre me genera aquí una cantidad de canal, no de canal, sino una cantidad de neuronas y del mismo tamaño, tengo que hacer que el H y el W valgan 1. Y eso es por eso que uno en algunos casos ocupa Global Average Pooling. Pero lo voy a explicar más adelante en práctica. Tal vez ahora es muy abstracto. Lo que quiero que quede claro es eso, que hay relación entre el dense layer y el modelo convolucional. Bien, ahora, si todo esto lo colocamos juntito, tenemos esta estructura. Y esto de aquí es la famosa arquitectura AlexNet, ¿no? Que lo comenzaron a desarrollar en el año 2010, en el año 2011 lo propusieron, ganaron una competencia que se publicó en el año 2012. O sea, en la conferencia del 2012 se presentó esta AlexNet que había ganado había superado. De hecho, les voy a mostrar luego un gráfico que tengo que indica que en el año 2011 todavía se utilizaban modelos, de ingeniería de características, ¿no? Vamos a ver cuál es la mejor característica aquí para clasificar. Había una competencia, justamente la competencia de ImageNet, y el error en esos tiempos era como cercano al 30% de error. O sea, de cada 100 imágenes, 30 no las achuntaba el clasificador. Y de año en año, la mejora era de un punto. Es decir, me dio 30%, el siguiente año 29%, y eran felices, ¿no? 28%, ya, y todo el mundo era feliz. Sin embargo, cuando se presentó este modelo, la reducción de error fue en 10 puntos aproximadamente. Como que de 26 bajaron a 16 de error. Y eso fue significativamente importante, ¿no? Entonces, esta es una arquitectura típica. Fíjense, tengo una imagen de entrada de tamaño 224 por 224 y es una imagen a color, por eso tiene 3 canales. Y voy a generar 96 canales, fíjense, a través de 96 filtros. Y acá ellos proponen un filtro de 11 por 11. Acá ven, 11 por 11. Y luego esto pasa a un siguiente nivel, luego de reducir la dimensionalidad, se reduce. Acá de 224 reducen, me parece, en su primer stride como a la cuarta parte, tienen 55 por 55, luego, ojo, que no es exacto por hecho esto de los bordes, pero por ahora no nos fijemos en eso, fijémonos en el comportamiento más general. Luego ellos aplicaban un kernel de 5 por 5 y generaban, fíjense, reducían la dimensionalidad espacial, el H y el W, y aumentaban la cantidad de canales. Acá la cantidad de canales es de 256, luego 384 y luego 256. Fíjense. El último tensor convolucional tiene un tamaño de 13 por 13 por 256. Y esto luego lo conectan a una capa densa. O sea, aquí hay un modelo denso, pero ojo, el modelo denso necesita algo lineal y esto no es lineal. ¿Recuerdan? Ellos utilizan esta capa, una densa, pero para utilizar una densa tiene que conectarse algo lineal con algo lineal. Acá la salida es lineal, tiene 4096 neuronas, pero esto no es lineal. Esto es un tensor de 3 dimensiones, no hay problema. Hazle un reshape. Y el reshape lo que hace no es más que concatenar, o sea, poner las neuronas que están en 3 dimensiones en una sola dimensión. ¿No? Tomar, por ejemplo, la primera fila y ponerla la siguiente fila, la siguiente fila, la siguiente fila. Pasar al segundo canal y así sucesivamente. Y armo un vector grande. ¿De cuánto? De 13 por 13 por 256. Ah, grande, ¿no? Muy grande. Pero eso es lo que se hace. Se hace eso y eso se conecta a otra capa densa. Y luego esta, que ya es lineal, a otra lineal. Y luego esta penúltima representa como 4096 características que yo, después de mucho procesar la imagen, finalmente obtengo. Y esa se conecta a 1000 neuronas. Cada neurona de las 1000 representa un clasificador.
¿Y por qué 1000? Porque en la competencia de ImageNet, aquí ImageNet Classification, la cantidad de clases que hay que clasificar es 1000. ¿Y cuánta data se tiene para entrenar? Más o menos 1,5 millones de imágenes, pero distribuidas en 1000 clases, en 1000 categorías. Y esto es el modelo de AlexNet, que ahora ese modelo es muy simple. Es un modelo simple. Y fíjense que en este Oye, tiempo Manuel. no había Global Average Pooling. Esto de acá es del año 2012. El Global Average Pooling no se utilizaba todavía. El Global Average Pooling se comenzó a utilizar en el año 2015. ¿Sí? Oye, una pregunta, ¿y qué función de activación Interesante. Interesante. Yo creo que voy a seguir hablando y ahora les cuento. Entonces, hay un tema con la función de activación. Me parece que lo tengo por aquí. Que ya les voy a contar, pero hay un tema con la función. La función de activación es muy importante porque finalmente la función de activación, ustedes vieron que me permite tener modelos más potentes, porque finalmente aquí, si yo no utilizo una función de activación no lineal, porque se utiliza función de activación no lineal, el modelo es un modelo en realidad poco potente, porque es una combinación de operaciones lineales, que es el producto punto. Y una combinación de operaciones lineales sigue siendo un modelo lineal. Entonces no es capaz de aprender esa variabilidad de características que se encuentran en las imágenes, ¿no? Y normalmente los clasificadores tienen un comportamiento, o mejor dicho, la realidad nos da problemas de clasificación con un comportamiento no lineal. Entonces, para eso es importante ponerle una función de activación. Antiguamente se utilizaba la función sigmoidal, pero esa tiene sus desventajas, que las voy a comentar después. Hoy en día se suele ocupar ReLU, ¿no? La función que toma el máximo entre 0 y el valor. Vamos a hablar más de ello más adelante. Y que los negativos lo hace colapsar a 0, es decir, solamente hace pasar los positivos y los negativos los pasa como 0. Esta es la función que se ocupa hoy en día o variaciones de ella. Pero algo importante es que también hay estudios que indican que es bueno que antes de aplicar esta función de activación ReLU, para ayudar a la convergencia, los datos se normalicen de algún modo, de manera de no dejar que los datos se disparen, ¿no? En valores muy grandes, sino que mantener controlados los valores de los datos. Y eso se hace a través de algo que se llama batch normalization. En que dado un batch, lo que hay que hacer es normalizar los valores en cada canal. Entonces, dado que yo tengo un conjunto de tensores porque tengo un batch, para cada canal yo calculo la media y su desviación. Y cada valor de ese canal se convierte, o sea, se transforma de modo de que quede centrado bajo esa media, es decir, se resta la media y se le divide entre la desviación. Entonces, eso hace que los valores no se disparen. Pero para dar un poco de movimiento a estos valores y no ser tan estricto, a este resultado final, X sombrero, se lo multiplica por un factor de escalación, una escala, ¿no? Un factor de escalación, y un desplazamiento offset o shift, el beta. Entonces, este parámetro gamma y beta son aprendibles. Es decir, una vez que normalizo, yo aprendo esos parámetros para dar flexibilidad al modelo. Mira, en este caso el modelo me interesa que se mueva un poco más allá de la media o que se multiplique por un factor determinado. Entonces, eso le da cierta flexibilidad al modelo y ha demostrado ser muy bueno, particularmente cuando eso se junta con una ReLU. Aquí, entonces, cuando uno tiene batch normalization, tiene que aprender dos parámetros por canal, gamma y beta. Eso es lo que tiene que aprender. Pero además, tiene que ir guardando la media, la media y la desviación de los canales. ¿Por qué los tiene que guardar? Porque eso luego se utiliza en un proceso de inferencia. El proceso de inferencia, el batch normalization, utiliza un mu y un sigma. Estos dos parámetros no se aprenden, sino que se estiman de la data, y este gamma y este beta sí se aprenden. Ajá, acá lo dice. Vamos a revisar todo ello luego. Entonces, antes de pasar a un break, vamos a hacer un break en un par de minutos. Antes de pasar al break, les voy a proponer un problema.
Y el problema es el siguiente. Vamos a construir una simple red neuronal para que me clasifique dígitos manuscritos. Vamos a utilizar un dataset llamado MNIST, que si acceden a este repositorio, que también están enlaces, el COMNET 2, de hecho los voy a mostrar acá. Este es el COMNET 2. Un repositorio que tengo en TensorFlow. Aquí pueden bajar datasets, por ejemplo, un MNIST pequeño, un MNIST full, que tiene 60.000 datos de entrenamiento y 1.000 datos de... y 10.000, perdón, datos de test. Aquí en Impress, yo alguna vez hice un blog, Impress E-Commerce Labs. Esta es la empresa que cofundé hace un tiempo y aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a, el MNIST tiene este conjunto de imágenes. Aquí hay, también se los voy a postear, pero aquí el repositorio que ustedes descargarían aquí está en, bueno, aquí está en COMNET 2, ¿sí? Miren, justamente el repositorio dice COMNET 2, pero está en otro lado, está en Imprezi, está en otro repositorio en realidad, si miren abajo. La idea es que sigan este ejemplo, pero usando este repositorio, que está más actualizado. ¿Sí? Este repositorio hay que usar, repositorio. Y ahí vamos a conversar. Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente parte. Vamos a conversar de ello, de qué elementos hay que entender para crear un modelo y vayan viendo eso. Luego, después que yo les explique un poco las generalidades del código o algunos detalles, Cristóbal les va a explicar cómo hacer estos experimentos en el Colab. Él tiene un notebook con el que van a trabajar y que usa este repositorio, ¿ya? Bien. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, no, 12, 19:38 a 19:50, volvemos para hacer esta práctica y implementar esto. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero que ustedes vean. Y responder esta pregunta. How many learnable parameters does the model have? ¿No es cierto? Hay que contar cuántos parámetros tiene el modelo. Eso es importante porque nos permite estimar qué tan complejo es mi modelo. Y ya vamos a conversar de eso. Ok, entonces hago una pausa ahora o detengo la grabación.